Vamos a orar para que el Señor dirija esta porción desde su palabra, para que todo lo que se diga sea dirigido por el Espíritu de Dios. Señor, te damos gracias por esta maravillosa palabra, Señor, que confronta nuestro modo de vivir actual, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a entenderla, Señor, a discernirla, Señor, y a apropiarla para nuestra vida, Señor, conforme a lo que cada uno de los que estamos aquí estamos necesitando, Señor. Háblanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo que toque nuestra mente, que toque nuestras emociones, que toque nuestros sentimientos, Señor, para que tu palabra pueda ser viva y eficaz en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, en tu nombre Jesús. Amén. Amén. La verdad es que este mensaje a la iglesia de Pérgamo lo hemos estado viendo en varias partes. Empezamos aquí, hemos seguido en la iglesia en Barcelona, en la iglesia de Travesías y volvemos otra vez aquí. Si alguno quiere, está colgado en YouTube, entonces podéis seguir esta serie de predicaciones, de mensajes dirigidos a las iglesias. Y pienso que es necesario que lo sigamos porque nos está hablando de una manera en particular a cada uno de nosotros, como iglesia y como individuos que amamos y que queremos servir al Señor. Si os acordáis, el primer mensaje fue a la iglesia de Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso hay muchas cosas buenas que hace esta iglesia, pero tiene un reproche contra esta iglesia. ¿Nos acordamos cuál reproche es? Es que ha perdido su primer amor. Y nos instaba Jesús a volver a nuestros principios, a volver a ese primer amor que muchos o algunos tal vez han perdido en nuestro caminar como hijos de Dios. El segundo mensaje era a la iglesia de Esmirna, muy bien, Esmirna, muy bien. Yo ya me he confundido tanto, pero Esmirna. Y es una iglesia bendecida por Dios. A pesar de que es una iglesia que está sufriendo porque está representando a la iglesia perseguida, a esa iglesia que está sufriendo, pero que está sin temor, enfrentándose contra el mundo y fortalecida en la fe de su Señor Jesucristo. No hay ningún reproche para ella. No hay. Simplemente que es una iglesia que el Señor la ve y que el Señor la ama y que habrá persecución durante una serie de tiempo, pero esa persecución será quitada. Todo tiene un tiempo en los planes de Dios. Gloria a Dios por ello. Y ahora sí que estamos en la tercera iglesia. Pérgamo es esa iglesia que también en un principio está siendo perseguida, pero que llega el momento en que pasa algo increíble. El tiempo de la persecución ha acabado y parece que todo sea una bendición de Dios. Pero tenemos que acordarnos de lo que hemos dicho anteriormente, que es la iglesia que se casa con el Estado, que se une al Estado. La verdad es que el enemigo no podía acabar con la iglesia. Por más creyentes, hijos de Dios, que morían, más se levantaban creyendo en el Señor Jesucristo. La cuestión es que el enemigo siempre tiene planes. ¿Cómo acabar con esto? Se acabaron las persecuciones, se acabó el sufrimiento de la iglesia, vamos a unirnos a la iglesia y desde dentro vamos a intentar gobernarla. Esa es la iglesia que se casa con el Estado y que pierde su pureza. Y viendo todas estas cosas, ya vamos a intentar adentrarnos en esta mañana en el mensaje de hoy, en la parte esta última que nos ha tocado compartir en esta mañana. Y la verdad que hay una cosa importante la cual no me puedo saltar, la doctrina de Balaam. La tocamos la semana pasada, pero que es una doctrina que todavía sigue estando vigente. Hablamos muchas cosas importantes acerca de esta doctrina, la doctrina de Balaam, que enseñaba, como nos dice aquí, en este libro maravilloso de Apocalipsis, a poner tropiezo a Balac, para que los hijos de Dios perdieran la noción de aquello que era correcto, de aquello que era agradable a los ojos de Dios. Y es que
como si los favores de Dios se pudieran comprar con el dinero. Y escúchame bien, hijo de Dios, porque esto es muy importante decirlo, los favores de Dios no se compran con trueques, no se compran con dinero, no se compran diciendo, Señor, si tú me ayudas en esto, yo voy a hacer esto. No. Eso es lo que hemos aprendido de una tradición, tal vez católica, en la cual yo me formé, pero eso no es lo que dice en la Biblia. El hombre y la mujer no puede pagar nada a Dios. No puede hacer nada. Tan solo puede acercarse a Dios y pedir misericordia y pedir que la gracia de Dios bendiga su vida y bendiga las necesidades. Eso es lo que podemos hacer. Pero no por decirle al Señor, Señor, si yo hago esto, tú me tienes que hacer esto. No. No existen los trueques con Dios. Esta es la doctrina de Balaam. Los favores de Dios a cambio de cosas. Y es una doctrina que muchas veces está metida dentro de las iglesias nuestras. Hermano, voy a orar por ti para que seas bendecido, para que todo te vaya bien, pero antes trae tu ofrenda. Tráeme tus diezmos. Haz esto, haz lo otro. ¿No? No hemos visto a veces cosas así o hemos escuchado, sí. Lamentablemente sí. Está lo que se denomina la superfe. Entrega a Dios tus posesiones. Cuando más dinero des, más bendecido vas a ser. Esto no lo pone en la Biblia. Esto es doctrina de Balaam. Esto es algo incorrecto. Esto es algo que Dios aborrece. Es verdad que hay que diezmar, es verdad que hay que ofrendar, pero huye de cuanto intenten exprimirte, exprimir tu vida, exprimir tus posesiones, porque a Dios lo que a Él le agrada es que tengamos un corazón conforme al suyo, que le amemos con todas nuestras fuerzas, que le sigamos. Entonces busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Pero este problema de Balaam, esta doctrina que muchas veces está infiltrada dentro de la iglesia del Señor, ¿sabéis de quién es culpa esto? Algunos pensaréis del enemigo, de los que enseñan estas cosas. No. La culpa es de los que formamos parte de esas congregaciones, por no leer la palabra de Dios, por no atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas, porque el hombre y la mujer de Dios que conoce la palabra de Dios, que la lee, que se nutre de ella y que la experimenta, sabe lo que es correcto delante de Dios y lo que es incorrecto delante de Dios. Sabe discernir lo que es correcto. ¿Por qué? Porque ama la palabra, porque vive la palabra, porque se nutre de la palabra. Y había otro problema dentro de esta iglesia. Otro problema es que nos dice la Escritura que retiene la doctrina de los nicolaitas. En la primera carta que vimos, en la carta destinada a la iglesia de Éfeso, el Señor se agrada de la conducta de esta iglesia, en el sentido de que esta iglesia fueron estas personas, esta falsa doctrina, para intentar meterse dentro de la iglesia de Éfeso, pero la iglesia de Éfeso ve a estos lobos disfrazados de ovejas que intentan adentrarse dentro de las iglesias para dividir, para hacer daño, y lo que hace Éfeso es expulsarlos. Y el Señor lo alaba. Pero ¿sabes? Aquí, en la iglesia de Pérgamo, pasa todo lo contrario. Esta iglesia retiene, permite a los nicolaitas estar dentro de su iglesia. Y nos dice la palabra de Dios que es algo que Jesús aborrece, que es una abominación delante de los ojos de Dios. Mira, y aborrecer significa rechazar o tener una antipatía tremenda ante una cosa determinada o ante una persona. Y nuestra pregunta, y una pregunta que podríamos hacernos en esta mañana, es si tú y yo aborrecemos, tenemos esta antipatía, ¿aborrecemos al pecado? ¿Aborrecemos lo que va en contra de las cosas de Dios? ¿O bien amamos ciertas cosas? Mira, nicolaitas viene de dos raíces griegas, nikos y laos. Nikos significa guiar,
y laos significa gente. Y se cree que fueron los precursores de una herejía llamada antinomía. Esta herejía era que un hijo de Dios tenía que guardar la fe, pero que su conducta no demostraba nada. Por lo tanto, podía tener una conducta un tanto anormal. Es decir, podías pecar, podías hacer lo que tú querías, porque lo importante es tener fe en que Jesús te ha salvado. Pero esto es una herejía. Fíjate, en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículos del 17 al 22, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, lo que Santiago nos dice, y lo que yo creo que todos sabemos, es que las obras acompañan a la fe, acompañan a los hijos de Dios. Las obras demuestran cómo vivimos tú y yo, y si vivimos conforme al llamado que tenemos o vivimos fuera del llamado que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Es decir, mi vida de cristiano tiene que ser una vida que esté basada en la palabra de Dios. Y yo, si digo que soy un hijo de Dios, haré unas obras que glorifiquen a Dios, que honren a Dios. Me comeré mi orgullo muchas veces, lloraré muchas veces por agradar a Dios. Porque lo más importante en mi vida es que Dios sea glorificado a través de mi vida, a través de mis hechos, a través de mis acciones. Y mi caminar como hombre o como mujer mostrará las obras que glorificarán a nuestro Señor. Estos nicolaitas sostenían que los hijos de Dios no están sujetos a la ley moral. Nada es pecado para aquellos que están en la fe. Puedes pecar en la carne, porque el espíritu no va a pecar jamás. Incluso mantenían que comer comida sacrificada a los ídolos no era pecado. Algunos de ellos inculcaban hasta el celibato, que más tarde se adhirió a lo que es la iglesia tradicional que todos conocemos. Incluso estos nicolaitas toleraban y aceptaban la fornicación. Hoy en día hay quienes se dicen ser hermanos nuestros, que creen así. Y tienen sus lugares de culto, de reunión como nosotros. Pero hermanos, no son lugares de culto, son muy parecidos a nosotros. Tienen muchas formas nuestras, pero la palabra de Dios nos dice que son cuevas de Satanás. Son cuevas de Satanás. Los conocidos como niños de Dios, la familia internacional, la familia de misioneros cristianos, permiten este tipo de conductas y las aprueban. Son lobos disfrazados de ovejas que vienen para destruir y desviar a los hijos de Dios, dejándoles a ellos traumas emocionales y aflicción de espíritu para aquellos que están en esas congregaciones. Cuidado, hijo de Dios. Leamos la palabra de Dios. Sepamos lo que la palabra de Dios nos enseña. No permitamos doctrinas que van contra la palabra de Dios. No nos convirtamos en personas incluso casi más tolerantes o más buenas que Dios. No demos concesiones a la carne. No demos concesiones al pecado. Nuestra vida tiene que ser una vida que se rija por la palabra de Dios. Y ante esta doctrina falsa y diabólica, Jesús da un llamado al arrepentimiento. Y con ese llamado de arrepentimiento hay y tiene que ver una obediencia inmediata dentro de los que son hijos de Dios. No hay otra alternativa, no la hay. Tenemos que vivir agradando y honrando a Dios, esforzándonos en la gracia, leyendo la palabra de Dios, orando en lo privado de nuestros hogares, apartándonos de todo aquello que pueda desviar, que pueda alimentar nuestra vida.
para desviarnos de las cosas de Dios. En nuestra vida está el hombre espiritual, pero también hay un hombre, el viejo hombre. Y en nuestro caminar como hijos de Dios, como creyentes, o alimentamos al hombre espiritual y lo llenamos de las cosas de Dios, o alimentamos al hombre natural, al hombre caído. Y según a quien alimentemos, así va a estar nuestra vida. Pero nosotros tenemos que alimentar al hombre espiritual, es decir, llenarnos de las cosas de Dios, porque ese hombre, aunque está muerto y sepultado, querrá volver a la vida, querrá volver a tener el dominio de tu vida y de mi vida, para desviarnos muchas veces de los caminos de Dios, para hacernos caer. Pero si nos llenamos de la palabra de Dios, si nos llenamos de tiempo de estar a solas con Jesús, nuestra vida como hijos de Dios será una vida llena del poder y de la unción de Dios. Si no lo hacemos, nos vamos a enfriar, hermanos. Nos vamos a volver tibios. Y como consecuencia de ello, estaremos dando lugar al diablo, estaremos dando lugar a la carne y al mundo. Y todo ello va a intentar desviarnos de los caminos de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que no lees la Biblia, hermano mío? ¿Cuánto tiempo hace que no oras? Y fíjate, a lo mejor estás pensando, pero es que todos los hijos de Dios, todos los cristianos, leemos la Biblia, lloramos. 5, 10 minutos. Sí, yo leo la Biblia, un versículo, el versículo del día que me envía mi aplicación. Un capítulo. Sí, yo oro. Yo cuando voy a los cultos oro. Y leo la Biblia, la porción que lee el pastor. Si creemos que eso es suficiente para alimentarnos, como hijos de Dios estamos perdidos. Estamos alimentando al hombre natural. El hombre espiritual tiene hambre y sed de Dios. Y tenemos que saciar ese hombre espiritual, leyendo la palabra de Dios. ¿Sabes? Nos cuesta leer la Biblia. Nos cuesta apartar un tiempo para el Señor. Es verdad, nos cuesta. ¿Y sabéis por qué nos cuesta? Porque todavía somos carnales. Porque todavía Dios no es lo primero en nuestras vidas. Y hijos de Dios nos tenemos que esforzar. Esforzar en la gracia de Jesucristo. Es decir, que nuestras vidas honren y glorifiquen a Jesús. Esforzarnos en leer y amar la palabra. Esforzarnos en tener tiempo a solas con Dios. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque esto bueno es algo que tenemos que hacer. Y fíjate, ante esto hay un llamado al arrepentimiento. Es decir, a buscar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, hay un texto precioso, maravilloso, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Qué maravilla de versículo, ¿verdad? Claro, tú puedes decir, pero yo estoy bien, yo voy los domingos a la iglesia, yo oro de vez en cuando, yo leo la palabra de vez en cuando. No, fíjate lo que está diciendo, porque este versículo va para hijos de Dios. No va para inconversos, va para hijos de Dios. En primer lugar, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Fíjate lo que sigue diciendo: y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Es decir, cuando tú y yo estamos dormidos, cuando tú y yo somos tibios, nuestros caminos parecen fabulosos. Nuestra familia es una familia preciosa, pero es todo lo contrario. Porque la palabra de Dios nos dice que si somos tibios, el Señor está por vomitarnos de su boca. Es decir, cuando uno es tibio es un vómito asqueroso en una boca que está por ser expulsado. Pero la verdad es que tenemos un llamado a todo lo contrario. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Y Dios dice: entonces yo iré desde los cielos
y perdonaré sus pecados. Sí, nuestros pecados, así es, y sanaré su tierra. ¡Qué maravilloso! Y cuando yo escucho esto de sanar nuestra tierra, claro, nosotros no tenemos tierra, pero sabes, tenemos algo muy maravilloso que es nuestra familia, que es nuestra casa. Y esto lo que nos dice es que si vamos a Dios arrepentidos, porque tal vez hemos sido tibios durante un mes, 2 meses, durante 10, 30 años, no sé el tiempo que tenemos de convertidos, hemos sido tibios durante mucho tiempo y ya nos cuesta casi reconocer lo que es ser caliente a lo que es ser tibio. Nos está diciendo que si buscamos y oramos el rostro del Señor sinceramente y nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestras casas, sanará nuestras familias, sanará nuestras vidas. Qué maravilloso, ¿verdad? Señor, yo quiero esto. Yo quiero esto para mi vida. Porque a veces nuestras casas tienen que ser sanadas. Sí, nuestras casas muchas veces tienen que ser sanadas. Y no lo son, por culpa nuestra. Fíjate lo que dice el Señor ahora. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, oiga. El Señor está a las puertas, ¿verdad? Amén. Y la verdad es que es una pena, porque nuestra realidad muchas veces, como hijos de Dios, es que unos esperamos la venida del Señor, deseamos que el Señor venga, y otros deseamos que el Señor tarde un poquito más en venir. Señor, tengo tantas cosas que hacer. Pero sabes, el Señor sigue buscando un cambio en nuestro corazón, que le amemos, que deseemos sus cosas, que deseemos las bendiciones de Dios como le amábamos en un principio, ¿verdad? Cuando el Señor vino a nuestras vidas, como ese primer amor vino a nuestras vidas, nos cambió y todo nos parecía maravilloso. Mira, esta porción que hemos leído nos dice que Él no va a permitir ciertas cosas en medio de su iglesia, que hay un tiempo para arrepentirse y para cambiar de actitud. Y ojalá, si tenemos que cambiar de actitud, nos podamos arrepentir para que el Señor obre en nuestras vidas. Y hay cosas maravillosas dentro de este pasaje que hemos leído, que hay promesas para los vencedores. Porque está hablando de vencedores. Está hablando de creyentes que han sufrido, que ahora no sufren, que hay lobos alrededor de ellos para hacerlos desviar del caminar de hijos de Dios. Pero aún en medio de todo eso, hay vencedores. Es un mensaje de esperanza para todas las iglesias, para los hijos de Dios, para todos aquellos que nos podamos identificar en esta mañana o en esta tarde con este mensaje. Sigue diciendo, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. ¿Sabéis lo que es el maná, no? El pueblo de Israel en un momento dado en el desierto no tenía para comer y el Señor les dijo, yo les voy a dar el maná. Pero claro, ellos no sabían lo que era el maná, nadie sabía lo que era el maná. Y el maná significa, ¿qué es esto? Porque dijeron, ¿qué es esto? Que por la mañana encontramos aquí entre las plantas, que lo podemos coger y comer, y es dulce como el pan. Bueno, era la provisión de Dios para el pueblo de Israel. Y la iglesia de Pérgamo, en ese tiempo del principio de dificultad, de persecución, de ser excluidos, muchos de muchos trabajos y de ser apartados y de ser muertos y que perdieran todo, la iglesia de Pérgamo sabía muy bien lo que era vivir de la provisión de Dios. Sabía muy bien lo que era perder trabajos, perder posiciones por amor a Jesús. Pero para esta iglesia, lo material no era tan importante como lo espiritual, como ser llenos de Dios. Hoy para nosotros, para la iglesia del siglo XXI, lo material muchas veces es muy importante.
Es muy importante tener un buen trabajo, es muy importante tener una buena casa, tener un buen coche, tener una iglesia grande, muy bien acondicionada. Parece que el poseer o el tener es algo tan necesario. Pero fíjate, lo que es necesario es amar a Dios por encima de todas las cosas. Lo que es necesario es seguirla. Todo eso está muy bien si Dios nos lo da. Pero si no nos lo da, nuestra búsqueda tiene que ser amar a Dios por encima de todas las cosas, el querer agradarle, el querer seguirle, el querer experimentar la palabra de Dios en nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Así como ese maná fue enviado, ¿no?, a los hijos de Israel antes de la entrada a la tierra prometida, así la provisión de Dios siempre estará sobre aquellos que somos sus hijos. Tan solo tenemos que confiar en el Señor, vivir por fe, porque el justo, nos dice la palabra, que vivirá por la fe, viviendo en esas promesas que encontramos en las palabras de Dios, viviendo al amparo de nuestro Señor. El maná, ese maná escondido que nos habla en este pasaje, nos habla también de buscar la pureza y la santidad. ¿Y dónde encontramos esa guía para la pureza y la santidad? En la palabra de Dios. Y tenemos un llamado a vivir en santidad, a vivir en pureza. Santidad significa estar apartados de todo aquello que pueda contaminar nuestra vida. Mira, en Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué llamado más maravilloso, ¿no? Santidad. Nuestra vida tiene que estar apartada para glorificar al Señor. Pureza y santidad. Apartarse de aquello que es malo y desagradable para nosotros. Seguimos ya finalizando la recta final de esta meditación en esta mañana y nos dice nuestro Señor Jesús que dice: le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nuevo nombre que solo conoce aquel que lo recibe. No sé si te ha llamado la atención esta parte, pero qué cosa tan intrigante y tan maravillosa hace nuestro Señor con la iglesia de Pérgamo y con todos aquellos que nos podemos identificar en este día con esta iglesia. La ciudad de Pérgamo tenía minas también de piedrecita blanca y estas piedrecitas blancas se utilizaban para muchas cosas. Y ya casi para finalizar vamos a ver para qué se utilizaban estas piedrecitas blancas. Pero ¿sabes una cosa? Cada una de estas cosas que vamos a ver en esta mañana acerca de esta piedrecita blanca, todas ellas nos hablan del amor y de la misericordia de nuestro Señor. Mira, la piedrecita blanca era dada como señal a aquellos que, habiendo sido esclavos, habían recobrado la libertad. Esa piedra blanca tenía que ser llevada por ellos toda su vida, pues significaba que habiendo sido esclavos, ahora eran libres. Y esto también nos habla a nosotros. Antes nosotros éramos esclavos, ¿verdad?, del pecado, esclavos de la condenación, pero Jesús nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres del pecado y de la condenación. Fíjate, Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hijos de Dios, tenemos un llamado y un mensaje a ser libres en Cristo Jesús. Muchas veces con nuestro caminar en el tiempo nos atamos con cosas, en cierta manera nos corrompemos en nuestra manera de vivir, pero Jesús lo que nos quiere hacer es verdaderamente libres. Y si tal vez tú que me escuchas no conoces al Señor y vives esclavo, pues de tantos vicios y de tantas cosas que están a nuestro alrededor, cosas que no puedes dejar, cosas que te atan y que te esclavizan, como hombre o como mujer, Jesús quiere hacerte libre en esta mañana. Acércate a Él, habla con Él, porque si el Hijo de Dios os libertare, dice su palabra, entonces verdaderamente seréis libres. Gloria a Dios. Fíjate, esta piedrecita blanca también era dada a aquellos que participando en alguna competición o carrera habían llegado a la meta. Y la verdad que viendo esto, una piedrecita blanca dada al vencedor de una carrera,
muchas veces hemos comentado en este mismo sitio que no es como hemos comenzado nuestro caminar como hijos de Dios, porque nuestro caminar como hijos de Dios, nuestro empezar, ha sido muy glorioso, porque Jesús ha renovado nuestra vida, ha perdonado nuestros pecados, hemos experimentado ese nuevo amor acerca de nuestro Señor, hemos vivido en gloria y en poder, pero en nuestro caminar como hijos de Dios, muchas veces nos vamos deteriorando, nos vamos achicando, vamos permitiendo cosas en nuestra vida. Seamos más que vencedores. Fíjate, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está dado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Gloria a Dios. Una invitación a que en esta carrera que tú y yo estamos haciendo, lleguemos bien a la meta. No es para llegar segundos ni terceros, ni en cuarto, ni en quinto lugar. Es para llegar los primeros. No podemos llegar en un segundo puesto. Tenemos que ser los primeros. Estamos llamados a llegar a la meta, a vencer. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha vencido en la cruz del Calvario. La piedrecita blanca también era una señal de confianza. Esta piedrecita se utilizaba también para hacer negocios. Era muy peligroso muchas veces viajar entre provincias, ya que no había ejércitos, ni policía, ni cosas así que pudieran guardarte. Entonces, cuando se hacían largos viajes, se solía enviar al que se llamaba el hombre de confianza. Este llevaba una piedrecita en forma de una moneda de barro cocido de color blanco y en ella estaba el nombre de su amo. Y cuando iba a la otra persona que lo estaba esperando para hacer un negocio con él, este hombre entregaba esa piedrecita blanca y en ella estaba escrito el nombre de su amo. Entonces se podía hacer un trato, se podía hacer. La otra persona sabía que este hombre venía enviado por parte de su amo y que era propiedad de ese hombre y que tenía todos los privilegios y toda la facultad de hacer cualquier tipo de negocio, porque era su representante. Y ¿sabéis? Jesús nos ha dado un alto privilegio igual. Nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Fíjate, Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Gloria a Dios! Sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hemos sido sellados por Dios. Él nos ha dado las arras del Espíritu que está marcada en nuestros corazones y nosotros ya pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y por último lugar, estaba lo que se llamaba la señal del huésped. Esta era una piedrecita blanca enviada para aquel huésped o invitado que acudía a un gran banquete de un gran señor. Esta piedrecita se partía en dos, en una perfecta simetría, para impedir que se pudiera copiar o falsificar. En una mitad de esa piedrecita estaba el nombre del anfitrión y en la otra mitad estaba el nombre del invitado. Cuando uno llegaba al lugar del banquete, de ese banquete en el cual muchos querían ir, pero muy pocos podían entrar, tú tenías que enseñar tu piedrecita blanca. Y si esa piedrecita blanca coincidía con la otra piedrecita blanca, en la cual mitad y mitad coincidían en una perfecta simetría, podías entrar al lugar del banquete. Y qué comparación tan hermosa es que nosotros estamos invitados a un banquete, a las bodas del Cordero. Y ya nuestra invitación ha sido enviada, porque somos hijos de Dios. Y sea que experimentemos, como decía anteriormente, el rapto del Señor o no lo experimentemos, estamos llamados a ese banquete, a celebrar que Jesucristo venció sobre aquel que tenía el dominio
de la muerte y de la condenación. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Y a lo mejor también a nosotros se nos da esa piedrecita blanca, ¿verdad? Con un nombre que ninguno sabe sino aquel que lo recibe. Si la recibimos, sabemos que en una parte de esa piedrecita está el nombre de nuestro gran anfitrión, de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a esas bodas para estar con Él por toda una eternidad, dándole la gloria y la honra a Dios. Hermanos, qué privilegio tan grande hemos tenido de conocer a Jesús, de poder ver lo que en su palabra encontramos y de poder disfrutar de esa salvación que tú y yo tenemos. La salvación, muchos pueden pensar que la disfrutaremos en el reino de los cielos. No, estamos equivocados. La salvación la disfrutamos ya ahora, porque la gracia de Dios nos ha liberado de aquel, como he dicho antes, que tenía el dominio sobre la muerte y la condenación. Y Jesús nos ha hecho libres. Y no hay nada más maravilloso que tú y yo seamos hijos de Dios. Disfrutemos de lo que tenemos. No vivamos amargados, muchas veces vivimos amargados. No, un hijo de Dios no tiene que vivir amargado. Un hijo de Dios tiene problemas, tiene dificultades, sí. Pero ¿cómo vivimos? ¿Bajo nuestras fuerzas o bajo las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo? Vivamos en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos bajo el amparo del Omnipotente. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que este mensaje bendiga grandemente nuestras vidas. Vamos a hacer una oración para acabar. Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por esta invitación que tenemos, Señor, de ir a buscarte, de agradecer lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, porque somos tantas veces infieles, Señor, y te pedimos, Señor, que avives el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, a nosotros, que nos avives, Señor, que podamos obtener y recuperar ese primer amor con el que te amábamos, Señor, con todas nuestras fuerzas, Señor. Que nos ayudes, Señor, a aborrecer el pecado, que nos ayudes a aborrecer lo que nos desvía y nos aparta de ti, Señor, y que nos ayudes, Señor, a buscar tu rostro con todo nuestro corazón, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en tu nombre, Jesús. Amén.